Bueno, jóvenes, estas son las fórmulas de integrales directas que les había mencionado. Primero, tenemos la regla de integración de una constante. ¿Cómo se integra una constante? Integral de cero por diferencial de x es una constante. ¿Qué significa? La constante sale de integrar cero, ¿no es cierto? Integral de nada por diferencial de x, ya hemos visto que esa nada en realidad no es nada, es uno. Integral de uno por diferencial de x o integral de diferencial de x es x más constante. Integral de una constante cualquiera por diferencial de x, ya hemos visto, esta constante sale por la segunda propiedad de las integrales, sería constante por integral de diferencial de x, es simplemente constante por x más c, ¿ya? Más la constante de integración. ¿Listo? Esa propiedad se las aclararé. Espérenme un segundo. Viene de acá. La constante. Ahí está. De ahí viene. ¿Listo? De ahí viene. Entonces, ay, ahora sí. La integral de una constante por diferencial de x viene de la segunda propiedad, les decía, constante por integral de diferencial de x, que es esta segunda línea de acá, y sería constante por x más c. O si quieren, ustedes directamente digan integral de una constante por diferencial de x, es decir, integral de un número por diferencial de x es el número por x más constante, como ustedes gusten interpretarlo. Y aquí hay ejemplos. Integral de cero por diferencial de x es constante. Integral de 9 diferencial de x, como les acabo de decir, la integral se simplifica con diferencial si es que tenemos una constante y el resultado de la integral es 9x más constante. Integral de por diferencial de x es un número, 2,71. La integral se simplifica con diferencial y sería el resultado de la integración x más constante. ¿Ya? Yo les voy a escribir ahorita unos ejercicios para que ustedes puedan resolvérmelos y va a ser violento. Ya hemos hecho algunos, así que veamos acá. Ejercicio uno de esta sección va a ser integral Ir a de la 7. rotonda, ahí quedo libre y voy con Rayo McQueen, ¿verdad? Que lo... Ya. Otro ejercicio 2. Vayan ustedes resolviendo integral de un tercio por diferencial de x, ¿cuánto será? Y un ejercicio 3. Integral de 2 y diferencial de x, ¿cuánto es? Vayan resolviendo, jóvenes, esos tres ejercicios. El El primero, primero es ¿sale? 7x. Directo, ¿no? 7x. 7x más constante. Exacto, no se olviden de la constante. Del segundo, Un tercio x más constante. o puede decirse x sobre 3 más O constante, ¿correcto? Del tercero, ¿cuánto es? pi por x Ya. más constante. Y el 2, Carlos, de 2pi. Ah, 2pi. Ah, Do- así, ¿verdad?
Está muy bien, está muy bien. Solo que han observado, tienen que tener cuidado de no olvidarse de nada, ¿no es cierto? Acá ya tenemos un segundo grupo que ya hemos estado viendo en los ejercicios durante esta clase, que es la regla de la integración o antiderivación de una función potencia. Cuando la función es una potencia, miren, x elevado a la n, cuando integramos una función x a la n respecto de la variable x, entonces lo único que hacemos cuando no tiene ninguna constante adelante, elevamos el exponente, le sumamos 1 y dividimos entre el nuevo exponente. Todo eso más la constante. ¿Ya? Excepto cuando el exponente es menos 1. ¿Qué significa eso? Excepto esta situación, excepto acá. Integral de x a la menos 1 respecto de x. Para ese caso no se aplica la integración de una función potencia, porque eso es igual a integral de diferencial de x sobre x. Y esta de acá es otra historia. Bueno, no es otra historia, es esta historia. ¿Listo? Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Así que integral de 1 sobre x respecto de x, obviamente nos va a dar el logaritmo. Por eso no aplicamos la integración de la función potencia cuando x está elevado a exponente menos 1 o cuando x aparece aquí en el denominador. ¿Ya? Porque esa es la forma de la derivada del logaritmo y la integral de la derivada del logaritmo es el logaritmo. ¿Correcto? Continuamos. A ver. ¿Dónde está el puntero? Ahora sí. En general, hemos nosotros derivado funciones compuestas. Recuerdan que no solo derivábamos respecto de x, también podíamos derivar funciones compuestas. Entonces, si nosotros reconocemos que tenemos la derivada de una función que está elevada, que está multiplicando a esa función original elevado a un exponente por el diferencial de x, entonces lo que tenemos que hacer es esa función sumarle en 1 su exponente y dividir entre el nuevo exponente. ¿Por qué? Porque se trata de la integración de una función compuesta, función potencia compuesta, que también ha sido derivada. ¿Ya? Obviamente también para potencias distintas a n que sea menos 1. ¿Listo? Acá tenemos ejemplos. Integral de x al cubo por diferencial de x. Esta es fácil, es sencilla. Va a ser x al cubo más 1 entre 3 más 1. ¿Ya? Cuyo resultado, luego de sumarle la constante, es x a la cuarta sobre 4 más la constante. Pero miren aquí como que se complicó. ¿Ya? Integral de 2x por x al cuadrado menos 5, todo eso elevado a la quinta. Caramba, ¿qué es eso? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué observamos? Hasta el momento no hemos visto una fórmula de integración de una multiplicación. Miren, esto es una multiplicación que hacemos. Pero tratemos de ver. Tratemos de ver. Miren, dice un paréntesis elevado a la quinta. Y aquí está multiplicando x. Nos fijamos. Aquí adentro es una función u elevado a la 5. Tenemos nosotros la derivada de u es x al cuadrado menos 5. Derivado de eso es solamente 2x. Derivada de esta función que está elevado a la 5, multiplicado por esta función elevado a la 5, tiene esta forma. Tenemos una función potencia, una función compuesta elevado a una potencia por la derivada de esa función compuesta
por el diferencial de x. ¿Cómo se integra? Se integra la función compuesta elevado al exponente más 1, todo eso dividido entre el exponente más 1. Y listo. Entonces, ¿cómo se integra esta función? La función compuesta elevada al exponente más 1 sería función compuesta a la 6, todo eso dividido entre 6 más constante. Y verificamos, sí, podemos verificar, podemos derivar esa función y nos tendría que dar la que está acá. Vamos a cambiar el puntero por lápiz para verificar. Entonces, vamos a verificar. Y' es igual a derivada de esta función x al cuadrado menos 5, todo eso a la sexta entre 6, es una función compuesta. U es U a la 6 sobre 6. ¿Ya? Tenemos que derivar esa función. U a la 6 entre 6. Derivamos esa función. Entonces va a ser igual a, derivada de U a la 6 es 6, 6 u a la quinta. 6U a la quinta sobre 6. Y como U es una función compuesta de X por U'. U'. ¿Ya? ¿Dónde me arruinó la punta? Espérenme un segundo. Entonces, jóvenes, hemos dicho que eh, la derivada de la integral es 6u a la quinta entre 6 por u', donde u es x al cuadrado menos 5 y la derivada de u es 2x, ¿no? Reemplazamos esos valores. Reemplazamos los valores de u y derivada de u. Reemplazamos y tendríamos la derivada de la integral sería igual a 6 entre 6, se simplifica. U a la quinta sería x al cuadrado menos 5, todo eso a la quinta, y todo eso multiplicado por 2x. Si reordenamos, la derivada de la integral sería 2x por x al cuadrado menos 5 y todo eso a la quinta, que es exactamente toda la función que estaba dentro de la integral.
Entonces, hemos integrado correctamente. ¿Qué significa que hemos integrado correctamente? Si nosotros logramos reconocer una función compuesta que está elevada a una potencia y además que está siendo multiplicada por la derivada de la función compuesta, entonces integramos la función compuesta, elevando su potencia un número más y dividiendo todo eso entre el nuevo exponente de la función compuesta. A veces es difícil reconocer, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver. Tenemos una multiplicación de funciones. Puede ser una función compuesta elevada a una potencia por su derivada. Si es eso, entonces procedemos a integrar como una función potencia. ¿Ya? Una función compuesta, pero que sea potencia. ¿Listo? Luego tenemos la regla para integrar funciones logarítmicas. Recuerdan, la derivada y la integral son funciones inversas. Por lo tanto, si nosotros identificamos, si nosotros identificamos que tenemos que integrar una función 1/x, estamos hablando de 1/x, que es la derivada del logaritmo natural de x. Por lo tanto, la integral de 1/x por diferencial de x es el logaritmo natural de x más una constante. Pero no siempre vamos a tener directamente 1/x. Podemos tener una función compuesta en el denominador y arriba la derivada de esa función compuesta. ¿Cómo reconocemos? Si tenemos una división de funciones, lo primero que tenemos que hacer es revisar si es que la función del numerador es derivada de la función del denominador. Si eso ocurre, entonces estamos ante el caso de eh, la integral de la derivada de una función dividida entre la función por diferencial de x es logaritmo natural de esa función más la constante. ¿Listo? Entonces, aquí en este ejemplo, observen, lo vamos a hacer con verde, tenemos esta función que está siendo dividida por esta de aquí abajo. Siempre tenemos que hacer la prueba. La integral de una división de funciones, vemos la de arriba del numerador es más sencilla que la del denominador, entonces derivemos la del denominador. Derivando la del denominador, escribimos función u es igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos 5, ¿correcto? Ahora, la derivada de esa función del denominador sería 3x al cuadrado. Esto es cuadrado. Más 2 por 2, 4x. 4x. Y derivada de menos 5 es 6. Y tenemos exactamente eso en el numerador. Entonces estamos ante el caso de integral de u', integral de derivada de u sobre u respecto de x es igual a logaritmo natural, de U. logaritmo natural de u más constante. Más constante. ¿Ya? Entonces la integral sería logaritmo natural de u. U es
x al cubo más 12x al cuadrado menos 5. Entonces sería logaritmo natural de x al cubo más 2x al cuadrado menos 5 más constante. Los logaritmos solo existen de números positivos, por lo tanto se escribe el logaritmo entre valor absoluto. Logaritmo natural de valor absoluto, x al cubo más 2x al cuadrado menos 5, y todo eso más la constante de integración. ¿Listo? Eso sale del resultado de comparar eh, la fórmula de integrar la fórmula de integrar un número sobre x es el resultado, eh, el logaritmo natural de x. Integrar la derivada de una función dividida entre la función de la cual derivamos por diferencial de x es igual al logaritmo natural de la función del denominador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de la antiderivada del logaritmo natural de una función compuesta. ¿Ya? Con ejercicios van a entender mejor, van a practicar mejor. A ver, vamos, la tercera es la antiderivada o integral de una función exponencial. ¿Qué es función exponencial? Cuando x aparece en el exponente. La base puede ser o la base puede ser un número a cualquiera. Entonces, si tenemos integral de el número elevado a una constante por x, va a ser este número 1 sobre k por elevado a la k y por x. ¿Ya? Entonces, estas formulitas ya sería bueno que se las vayan aprendiendo. Aquí, si tuviéramos una función compuesta en la que, miren, tenemos elevado a una función u y además está siendo multiplicada por la derivada del exponente, la integral va a ser directamente elevado a la función compuesta del exponente. Integral de una base a elevado a la x es a la x sobre el logaritmo natural de a más constante. Todo esto viene de que la integral es la antiderivada. Entonces, nosotros tenemos que relacionar estas integrales con los resultados de haber derivado. La integral de a a la x por diferencial de x es a la x sobre el logaritmo natural de a más constante. Y la integral de a elevado a u por la derivada de u va a ser a elevado a la u sobre el logaritmo natural de a más constante. Entonces, para estas formas tenemos que comparar con las integrales directas que tenemos acá para poder realizar los cálculos de las integrales. Tenemos 2 minutitos, veamos estos ejemplos de acá. Entonces, integral de a la 2x va a ser igual a 1 sobre 2 por a la 2x. ¿Ya? Luego, en general, voy a cambiar el lápiz para hacer algunos apuntes. Entonces, siempre que nosotros tengamos la integral de el número elevado a una constante por x, su integral es 1 sobre la constante por elevado a la constante por x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de a la x, la derivada de a la x es a la x nada más, ¿verdad? Voy a cambiar. Recuerden, si nosotros teníamos a la x, voy a utilizar un puntero. Si teníamos a la x,
Si teníamos e a la x, su derivada era simplemente e a la x. No, voy a parar acá el video. Vayan practicando estos ejercicios, por favor, jóvenes. Integral de 7 por diferencial de x. La siguiente, esta de acá, integral de w por diferencial de w. Vayan practicando. Integral de 3 por e a la x. Vayan practicando. Integral de 3x al cuadrado por x a la quinta menos 5, todo eso elevado a la quinta. Esta otra, integral de 2 raíz de x a la quinta por diferencial de x. Se puede reexpresar la raíz cuadrada de x a la quinta como x a la 5 medios. Integral de 6x al cuadrado menos 14x más 2, todo eso dividido entre 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x menos 5, todo eso por diferencial de x. Igual, vayan practicando esa integral. Integral de 12x por 3 elevado a la 3x al cuadrado. Vayan practicándola. Y esta. Integral de paréntesis 7 por x a la 5 tercios menos 6 sobre x menos 4x a la 2 tercios. Hasta aquí vayan practicando. Vamos a resolver conmigo la próxima clase. ¿Ya? Ahí vamos a terminar la clase de hoy.